Hola chicos, ¿qué tal? Ahora resolveremos un ejercicio de geometría del tema de triángulos. En el gráfico adjunto, determine la medida del ángulo ACB. Bueno chicos, tenemos que hallar la medida del ángulo ACB. El ángulo ACB vendría a ser el ángulo que se encuentra en el vértice C. El ángulo X, ¿ya? Ese vendría a ser el ángulo ACB. Entonces, para hallar la medida de este ángulo, nosotros tenemos que conocer los otros dos ángulos del triángulo. El ángulo del vértice B es un ángulo recto, ¿ya? Es un ángulo de 90 grados. Y del vértice A solamente se conoce una parte del ángulo. Esta parte que vale 2 beta. Así que nos faltaría determinar el valor de este ángulo, ¿sí? Conociendo cuánto vale este ángulo, pues va a ser fácil hallar el valor de X. Entonces, ahora nos vamos a abocar a determinar la medida de este ángulo. Y para ello vamos a tratar de aprovechar los otros datos que nos da el problema. Fíjense que aquí nos dan la medida de un cateto que vale A, ¿ya? Del cateto correspondiente a este triángulo rectángulo. Y también tenemos la medida de otro cateto que vale el doble, 2A, ¿no? Correspondiente a este triángulo rectángulo. Entonces vamos a tratar de aprovechar esos datos para determinar el ángulo. Y para ello vamos a hacer uso de una propiedad bien conocida en los triángulos rectángulos. La propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. A ver, si no recuerdan esa propiedad, la voy a escribir por aquí. Ya, vamos a ponerle propiedad número 1. Por aquí trazamos un triángulo rectángulo. Ya, este viene a ser el ángulo recto. Y vamos a trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Recuerden que la mediana es un segmento que parte del vértice opuesto a la hipotenusa, divide a la mitad de la hipotenusa en dos partes iguales. Esa es la propiedad de la mediana. Y en el caso del triángulo rectángulo, la longitud de la mediana es igual a la mitad de la hipotenusa. Ya, entonces vamos a hacer uso de esta propiedad. Entonces vamos a trazar la mediana a este triángulo. Esta distancia va a ser igual a esta de aquí. La hipotenusa se divide en dos partes y la mediana también tiene el mismo valor. Ahora lo que tenemos aquí es un triángulo isósceles, ¿no? Tiene dos lados iguales. Y ahora para este triángulo vamos a trazar la altura relativa al lado desigual. ¿Por qué trazamos la altura? Porque vamos a formar aquí dos triángulos rectángulos, ¿no? Formamos estos triángulos rectángulos para aprovechar el dato que conocemos, que toda esta longitud vale 2A. Y también podemos hacer uso de la propiedad del triángulo isósceles. Recuerden que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y que cuando se traza la altura relativa al lado desigual, esa altura se confunde con las otras líneas notables. O sea, es mediana, ¿ya? Divide al lado en dos partes iguales. Esa altura también viene a ser bisectriz, ¿ya? La medida de estos ángulos va a ser la misma. Esta propiedad siempre se cumple en los triángulos isósceles. Entonces, eso significa que esta distancia de aquí va a ser igual a esta otra distancia. O sea que cada lado debe valer A, porque todos sabemos que vale 2A.
Además, podemos determinar cuánto vale el ángulo que se opone al lado A. Fíjense en este triángulo isósceles, si tiene dos lados iguales, pues también debe tener dos ángulos iguales, ¿no? O sea que este ángulo de aquí también vale 2 beta. Ahora, por la propiedad del ángulo exterior, a ver, vamos a ponerla por aquí. Propiedad 3. En todo triángulo se cumple que la medida del ángulo externo, este de aquí, es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. El ángulo interno adyacente es este de aquí. Entonces los no adyacentes vendrían a ser estos dos, que vamos a llamarles alfa y beta. ¿Ya? Entonces en todo triángulo se cumple que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. O sea que este ángulo debe valer alfa más beta. ¿Ya? Entonces en el triángulo que tenemos aquí, en este triángulo isósceles, el ángulo exterior vendría a ser todo este de aquí. Y ese ángulo vendría a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. O sea, tendríamos que sumar 2 beta y 2 beta, 4 beta. ¿Sí? Todo ese ángulo debe valer 4 beta. Pero como hemos trazado la altura, el ángulo se divide a la mitad. ¿Sí? Recuerden en la propiedad 2, cuando trazamos la altura, tenemos aquí que la altura también es bisectriz. Entonces, ese ángulo de 4 beta se va a dividir en 2 beta, ¿ya? Para cada triángulo. Por eso decíamos que se podía hallar ese ángulo, ¿no? El ángulo opuesto al lado A. Ahora, para determinar el ángulo que nosotros queremos hallar, que es este de aquí, ¿sí? Vamos a trazar la mediana relativa a la hipotenusa de el triángulo que estamos marcando en amarillo, ¿sí? Este triángulo rectángulo, que vamos a llamarle ABD, de ese triángulo vamos a trazar su mediana relativa a la hipotenusa. Y debe coincidir con este punto, ¿no? Con el punto, a ver, a este punto le vamos a llamar el punto E, ¿ya? Porque la mediana divide a la hipotenusa en dos partes iguales, ¿no? Entonces debe coincidir con ese punto. Y además la longitud de la mediana mide la mitad de la hipotenusa. Así que aquí también vamos a poner la marca para indicar que tienen la misma medida. Entonces, observen que aquí también se ha formado un triángulo rectángulo y uno de sus catetos mide A. Además, la hipotenusa es igual que el triángulo que hemos marcado anteriormente de amarillo. Vamos a llamarle ese triángulo 1, ¿ya? Este que es el triángulo 1. Y a este otro vamos a llamarle triángulo 2. Entonces, fíjense que estos dos triángulos son iguales, porque la medida de la hipotenusa y uno de sus catetos es el mismo. Aparte de que ambos son triángulos rectángulos, entonces deducimos que ambos triángulos son congruentes. ¿Sí? Tendríamos el caso de congruencia de lado, ángulo, lado. Entonces, por aquí vamos a notar que el triángulo 1 es congruente. Congruente quiere decir que es igual, tiene las mismas medidas de los lados y los ángulos que el triángulo 2. Ya, el caso de congruencia viene a ser el caso lado, ángulo, lado. Se conoce la hipotenusa y un cateto y el ángulo de 90 grados. Ahora, como ambos triángulos son congruentes, podemos decir que el ángulo que está opuesto al cateto A, que viene a ser 2 beta, ya tiene que ser el mismo. Entonces, aquí este ángulo tiene que medir también 2 beta.
Y sabiendo la medida de ese ángulo, podemos determinar la medida del ángulo que queremos hallar. Porque fíjense que este triángulo que es isósceles, estos dos ángulos tienen que ser iguales, ¿no? Porque es un triángulo isósceles. Y fíjense por la propiedad 3, la propiedad del ángulo exterior a un triángulo, como el ángulo exterior es 2 beta, implicaría que ambos ángulos tengan que valer beta, ¿ya? Ambos ángulos son iguales y la suma de esos dos ángulos pues tiene que dar el ángulo exterior, que es 2 beta, ¿no? Entonces, por eso deducimos que cada ángulo debe valer beta. Entonces ya hemos podido deducir la medida del ángulo que faltaba determinar para hallar x. Ahora solamente vamos a plantear una ecuación para despejar x. Considerando el triángulo ABC, como es un triángulo rectángulo, entonces sus ángulos agudos, o sea el ángulo A y el ángulo C, tienen que sumar 90, ¿no? 90 grados, porque en todo triángulo rectángulo los ángulos agudos son complementarios, suman 90 grados. ¿Ya? Entonces en el triángulo ABC, el ángulo A más el ángulo C deben sumar 90 grados. Sabemos que el ángulo A vale 3 beta y el ángulo C es la incógnita. Entonces de aquí despejamos x. X va a ser igual a 90 menos 3 beta. Por tanto, la respuesta se encuentra en la alternativa E. Bueno chicos, como se darán cuenta, para resolver problemas de geometría es muy importante tener presente las distintas propiedades de los triángulos. Aquí básicamente hemos utilizado 3 propiedades. La propiedad 1, que es la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. La propiedad 2, que se refiere a los triángulos isósceles. Y la propiedad 3, de la medida del ángulo exterior en cualquier triángulo. Y también la propiedad que en todo triángulo rectángulo la suma de sus ángulos agudos es 90 grados. Bien chicos, entonces espero que se haya comprendido la solución del ejercicio y si tuvieran alguna duda déjenla abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!